Continuando con nuestra prueba de consolidación unidimensional, ahora ya que está instalado, ya está el suelo dentro del anillo de carga, lo instalamos, está dentro de la cámara de saturación, así como lo vemos aquí del lado derecho. Y entonces ahora lo que hay que hacer es ver cómo se va deformando el suelo al aplicarle una presión que se mantiene constante por un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? El necesario para que se genere la consolidación. Aquí podemos ver que tenemos un anillo de carga con el cual controlamos cuánta carga le estoy aplicando a la probeta, o mejor llamado pastilla de suelo, y un deformímetro digital. Este es un deformímetro análogo en el cual el operador no toma ninguna lectura. Esto se va directamente a una base de datos y ahí se va recabando toda la información. Hay muchas maneras de llevar la lectura de deformación del suelo. Aquí tenemos un micrómetro mecánico, el cual tiene un vástago que se mueve, entra o sale, y con eso se van tomando lecturas. Hay que ver la capacidad que tiene de desplazamiento y la aproximación de lecturas que me va brindando este instrumento. También hay deformímetros digitales en los cuales directamente yo sé en tiempo real cuánto se está deformando el suelo, ya que al inicio de la prueba lo puedo poner fácilmente en 0. Están también los transductores, los cuales el operador no toma ninguna lectura, nada más lo instala y directamente toda la información se va a una base de datos. ¿Cuál es la finalidad entonces de la prueba de consolidación? Someter al suelo a una cierta presión constante por un cierto tiempo e ir viendo cómo se va deformando en función del tiempo. Recordar que el fenómeno de la consolidación es un fenómeno en función del tiempo. Esto del criterio de toma de lecturas es si el operador lo va a hacer. Si tuviéramos un equipo instrumentado, el operador no hace nada de esto. Nada más en la consola se indica cómo quiero que se hagan las tomas de lectura. Si quiero que lo haga cada segundo por 24 horas, lo va a hacer, ¿sí? Entonces, este criterio que vamos a ver aquí es solamente para llevar un orden. Pero repito, no pasa nada si usamos otro criterio. Lecturas del micrómetro es lo que me va diciendo cómo se va deformando el suelo. Pero vean que no arranco con una lectura de 0. Vamos a pensar que es un micrómetro mecánico. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es un poco difícil ponerlo exactamente en 0. Entonces, arrancamos con una lectura inicial. En este caso, 18.900. Eso no quiere decir que ya se está deformando el suelo. Simplemente no pude ponerlo en 0, nada más. Por eso esa es válida esa lectura para un tiempo de 0 segundos. Ahora, al inicio es muy rápido cómo se va deformando el suelo. Después, gradualmente se va disipando la presión de poro y entonces cada vez va siendo más lenta la transferencia de carga entre el agua y la estructura del suelo. Por lo tanto, aquí vean que las lecturas iniciales son en segundos, hasta llegar al minuto. Y después ya nos damos en minutos, hasta llegar a la hora. Y después seguimos en horas, hasta llegar mínimo 24 horas. Mínimo hay que dejarlo eso. Habrá pruebas en las cuales el suelo, su consolidación la alcance en más de 24 horas. Y se tiene que hacer así, se tiene que dejar hasta que termine la consolidación. Pero mínimo 24 horas. Aquí no están anotadas todas las lecturas de micrómetro para ahorrar espacio y tiempo. Y nada más pongo la última que se obtuvo, 17.004. ¿Sí? Esta última se va a convertir en la primera para otro incremento de carga. Esto solamente ocurre para un cierto incremento de carga. Si yo cambio esa condición, pues entonces va a cambiar la deformación del suelo, ¿sí? Entonces solamente, eso no quiere decir que con esto que se deformó el suelo, que sería la resta 18.900 menos 17.004, que sería lo que se deformó, no quiere decir que es lo máximo que se deforma. Es lo máximo para esa carga aplicada. Pero si yo cambio esa condición, pues entonces va a cambiar todo. Por lo tanto, tenemos que ensayar al mismo suelo con diferentes incrementos de carga. Mínimo 5 se recomienda. Nuevamente, este es un criterio. Si se modifica, no pasa nada. Por ejemplo, arrancamos en 0. ¿Cuánto esfuerzo? El del lado derecho es el esfuerzo que está aplicado en la pastilla de suelo. Y el del lado izquierdo es el incremento de esfuerzo.
Le ponemos punto 20 después de ya tener todo instalado. Le ponemos punto 20. ¿Cuánto está en el suelo? Punto 20. ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Mínimo 24 horas. Luego, si ya se alcanzó la consolidación, le incremento otro. ¿Cuánto? Lo necesario para que el esfuerzo en la pastilla sea el doble. Repito, este es un criterio. No quiere decir que forzosamente tenga que ser así. ¿Ok? Yo quiero que sea el doble. Entonces, para que valga el doble, se debería valer punto 40. Es lo que está de su lado derecho. ¿Cuánto le incremento para que me dé punto 40? Punto 20. Y así lo dejo 24 horas. Luego ahora quiero que sea el doble del anterior. O sea, de punto 40 ahora quiero que sea punto 80. ¿Cuánto le incremento? Punto 40. Y así nos vamos. Hasta llegar a los 5 incrementos de carga. Y llego a un esfuerzo en la pastilla de 3.20 kilogramos centímetro cuadrado. A eso es a lo que nosotros le llamamos etapa de carga. Muy bien, el suelo se fue consolidando, fue perdiendo vacíos que están en condición saturada. Y ahora lo que procede es a la inversa. Ahora lo que voy a hacer es descargar al suelo. Para descargarlo no voy a tomar muchas lecturas. O sea, no voy a tomar lecturas en segundos, luego en minutos. No. Se toma una lectura inicial. Y después, pasado 30 minutos, una lectura final. O sea, nada más hay dos. Antes de quitar la carga y después de haber transcurrido 30 minutos de que quité la carga. Aquí lo podemos ver. Cuando tenía una presión de 3.20 kilogramos centímetro cuadrado, la lectura del micrómetro quedó en 14.789. ¿Ok? Quitamos la última carga que coloqué. Coloqué una carga de 1.60. ¿Cuánto le queda al suelo ahora? 320 menos 1.60 le queda 1.60. Dejo pasar 30 minutos y tomo lectura. ¿Qué lectura tomé? 14.801. ¿Qué observo? Pues que ahora se va recuperando. El suelo trata de recuperarse a su estado original. ¿No va a poderlo llegar? No. Pero trata. ¿Ok? Y entonces cada media hora voy haciendo esto. Ahora quiero quitar el otro incremento. ¿Cuánto fue el otro? De 0.80. Por eso le pongo negativo porque se lo quito. Tenía 1.60, le quito 0.80, ¿con cuánto me quedo? Con 0.80. Dejo pasar 30 minutos, tomo lectura. Y entonces ahora es 14.877. Se sigue recuperando y así le sigo con lo demás. Hasta llegar a una lectura de 15.421. Veo que no llegué a la inicial. O sea, aunque el suelo ya no tiene carga, no pudo recuperarse. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la consolidación rebasa el rango elástico del suelo. ¿Sí? Entonces, aunque ya no tenga carga, se queda deformado. Ya que habemos hecho la carga, habemos hecho la descarga, quitamos todo, ¿qué hacemos? Sacamos el anillo con el suelo, las piedras porosas, el papel filtro de la cámara de saturación, quitamos las piedras porosas, no quitamos el papel filtro. ¿Por qué es importante no quitar el papel filtro? Porque el papel filtro se le queda en adherencia, se le queda suelo, partículas de suelo. Y eso a fin de cuentas necesito valorar cuánto es el peso de los sólidos. Por lo tanto, no se recomienda ni quitar el papel filtro de ambas caras, ni tampoco desmontar el suelo del anillo. Tal cual el anillo con el papel filtro y el suelo se introduce en el horno. Ahí lo dejamos por 24 horas a una temperatura de 100 grados centígrados, más o menos 5 grados. ¿Cuál es la idea de todo esto? Pues poder obtener ya en estado seco cuánto pesa el anillo con el suelo seco. Y con eso poder yo saber cuál es el peso de los sólidos. Más adelante, cuando estemos en la etapa de cálculo, vamos a ver que necesito saber el peso de los sólidos y además puedo valorar su contenido de humedad del suelo con toda esa información. Ahora, para hacer cálculos y tener una mejor interpretación de los resultados del laboratorio, se recomienda hacer estas pruebas complementarias. Contenido de humedad, densidad de sólidos, límites de consistencia y pruebas de campo. Las pruebas de campo del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que es dilatancia, tenacidad y resistencia en seco. Mínimo, contar con esta
información, la cual, repito, más adelante, en la etapa de cálculos y de interpretación de resultados, nos va a ayudar. En los siguientes videos vamos a hacer el concentrado de toda esta información en este formato. Si por ahí encontramos otro formato con otras columnas y demás, es válido, ¿sí? Este formato no es único, pero está hecho para tener lo necesario en el cual podamos plasmar nuestros resultados, obtener resultados del suelo, parámetros del suelo, generar gráficas y poder interpretar adecuadamente la prueba de consolidación. En siguientes videos vamos a ir llenando este formato de cálculo.